Muy buenas a todo el mundo. Vale, vamos con el tema 3. Sucesiones y series de potencias. Vale, sucesiones, series y series de potencias. Vale, esto es parecido a lo del tema uno, solo que ahora vamos a jugar con variable discreta. ¿Vale? Entonces la sucesión es como una función, pero entran los números naturales. ¿Vale? El límite, el concepto es el mismo, solo que ahora tenemos una cosa, la n siempre tiende a infinito, siempre. Aquí ya no hay el límite cuando n tiende a 2, tiende a 3, a menos 5, no, a infinito, siempre. Y tendríamos la definición parecida a la que teníamos para límites. Aquí es distinta, para todo es n mayor que 0 existe un cierto n sub 0, ¿vale? Un número, a partir del cual la diferencia entre la sucesión, los valores de la sucesión y el límite son menores que ese epsilon, ¿vale? Puede pasar que el límite sea finito, convergente, infinito, divergente, o no existe límite, entonces oscilantes, ¿vale? A partir de esto es lo mismo que el tema uno, ¿vale? Lo que es un infinitésimo, lo que es, o sea, infinitésimo voy a cero, infinito me voy a infinito. Las indeterminaciones, las mismas que teníamos en el tema uno, exactamente las mismas. Infinitésimos equivalentes, la misma. Eh, Infinitésimos, la definición y los que vamos a usar, los mismos. Todo es igual, ¿vale? Los mismos, exactamente igual. Jerarquía de infinitos, casi igual. Aquí nos aparece el n factorial. Es decir, si sabéis bien el tema de límites del primer tema, sabéis hacer esto bien. ¿Qué me aparece nuevo? En la jerarquía de infinitos me aparece este factorial, n factorial. Claro, no tiene sentido hacer un factorial para números reales. También aparece la fórmula de Stirling. A ver, esto es un cambio, esto lo podéis cambiar siempre. El n factorial es lo mismo que a la menos n a la n raíz de 2πn. Esto no es infinitésimo, no es infinito equivalente, no, es un cambio que podéis intercambiar las dos cosas sin mayor problema. El criterio de Stolz, que sería una especie de L'Hopital, aquí si tenemos que la de abajo es una sucesión monótona divergente, que suele ser el caso más habitual, o que las dos tengan a cero y la B sea monótona, entonces el límite de la sucesión es el mismo que a su n menos el término anterior. Vamos a ver, este generalmente lo vais a utilizar si veis sumas y puntos suspensivos. ¿Vale? Si la serie es una serie de puntos suspensivos, entonces veremos y dices tú, pues esto va por Stolz segurísimo. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, miramos, a ver, cálculo, ejercicios, problemas, tema 3, por ejemplo, esta hoja y buscamos esto de aquí es un Stolz de libro. ¿Por qué? Porque tenemos una suma de puntos suspensivos. Esto es otro Stolz de libro, porque tenemos suma de puntos suspensivos. Esto en realidad es otro Stolz, ¿vale? La raíz enésima estaría dividiendo a todo y esto estaría en la parte de arriba del numerador. Entonces, ¿por qué? Porque si restáis este menos la misma suma menos el anterior punto, os va a quedar el último término nada más. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya con un ejercicio también se queda bastante claro. Y luego otro nuevo que es el límite de la razón y de la raíz. Esto es nuevo este tema y me dice que la raíz de este cociente, de la raíz enésima y la raíz del cociente son exactamente iguales. El límite de este cociente y de la raíz enésima de este término de la sucesión es lo mismo. Entonces tendríamos el resultado que bueno, nos puede permitir sobre todo para quitar raíces enésimas. ¿Vale? Vale, conceptos interesantes. El límite si existe es único, la sucesión está acotada si a partir de cierto momento la sucesión está metida entre esos dos valores. Una sucesión es creciente cuando el viejo es más pequeño o igual que el nuevo, decreciente si el viejo es mayor o igual que el nuevo, y monótona si es creciente o decreciente. Entonces, si una sucesión es monótona y está acotada,
es convergente. Pues si es decreciente pero está acotada por arriba, tiene límite. Y si es decreciente y está acotada por abajo, tiene límite. Entonces es convergente. Vale, eso en cuanto a sucesiones. Series numéricas. Las series numéricas consisten en sumar, ir sumando los elementos de la sucesión. Y si vais sumando los elementos de la sucesión, vais generando una nueva sucesión de sumas. Esto es lo que se llama sucesión de sumas parciales. Y si os vais a infinito, tenéis la serie. Y la serie puede ser convergente, divergente o oscilante. ¿Vale? Así importante el carácter de una serie, le podéis quitar un número finito de términos y no debe cambiaros el que sea convergente, divergente o oscilante. ¿Vale? Series con nombre propio. Tenemos la geométrica. La geométrica es el sumatorio, a ver, aquí de 1 a infinito, no hace falta empezar en 1, ¿vale? Lo normal es empezar en 1, pero bueno, podéis empezar en 0, en 27 o en 2583. ¿Vale? Entonces, si vosotros hacéis la suma finita suele ser, o se suele vender como primero menos, o sea, el primero es el que me marca donde empieza el sumatorio. Primero menos último por la razón partido por 1 menos la razón. Es decir, si yo quiero hacer el sumatorio, vamos a hacer, sí, a ver si me queda bien. Y yo quiero hacer el sumatorio desde, yo qué sé, y aquí lo vamos a poner infinito, y aquí lo vamos a poner desde 27. Y aquí le ponemos de 2 elevado a la n. Pues ¿cuánto sumaría esto? Bueno, de 2 a infinito no, vamos a ponerle 27 a 300. Pues ¿cuánto sería esto? Pues esto sería igual y ahora es donde le pondríamos el primero es 2 elevado a 27 menos el último es 2 elevado a 300 por la razón es el número, es 2, y luego partido por 1 menos la razón. Y esa sería la suma. 2 a la 27 menos 2 a la 301 partido por menos 1, es decir, 2 a la 301 menos 2 a la 27. Eso es la suma. Y entonces, si la razón, fijaros que este número, a medida que vais aumentando, pues si es 2 elevado a 300 es muy grande. Si la razón es más pequeña que 1, ya es donde nos vamos a infinito y vamos a ver lo que pasa ahí. Si la razón en valor absoluto es más pequeña que 1, entonces la razón a la n, el último, tiende a 0. Entonces sería el primero menos 0 por la razón partido por 1 a la razón. Eso sería convergente y el valor de la suma lo conocemos. Si la r es mayor que 1, diverge. Si es menor que menos 1, es oscilante. Si es 1 es divergente y si es menos 1 es oscilante. Vale, aquí vemos un ejemplo de oscilante. A medida que vais sumando, si yo empiezo en el 1, esto es menos 1. Entonces sería menos 1 más 1 menos 1. Esto va haciendo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, perdón, 0 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1. O bueno, menos 1, 0, menos 1, 0. Entonces eso es oscilante, una serie oscilante. Vale, otras que conocemos son las series telescópicas. Son las que podéis poner la misma sucesión en dos momentos de tiempo distinto, ¿vale? La sucesión aquí es 1 partido por n, y aquí tengo 1 partido por n más 3 menos de 1 partido por n más 1. Entonces, la condición es que los coeficientes sumen 1. Sumen 0. Porque de esa manera, si vosotros vais poniendo, yo empiezo a poner para la n1, 1 más 3, 4, 1 y 1, 2. Un cuarto menos un medio, un quinto menos un tercio. Y voy poniendo, pum, pum. Y luego, esto llegaría a un momento en el que lo vamos a parar, ¿vale? Porque estoy calculando la suma parcial. Y entonces tendría esto de aquí.
Esa es la suma parcial de n elementos. ¿Y qué pasa? Que el 1/4 se va con el 1/4 de aquí, el 1/5 con el 1/5, el sexto con el sexto, pum pum, se van yendo cosas. Y al final, en la suma parcial, me quedarían solamente estos elementos que son los que no se han cancelado. ¿Y quién es la serie? La serie es la suma parcial cuando me voy a infinito. Cuando me voy a infinito esto es cero, me quedaría menos un medio, menos un tercio, que es menos 5 sextos. Pues resulta que la suma es menos 5 sextos. Entonces, la condición, a ver, esto sería la forma más básica. Tenéis la resta de dos sucesiones que son iguales y están en distintos instantes. Puede haber muchos más términos y ya os digo, la única condición para que se pueda sumar es que la suma de los coeficientes sea cero. O sea, que hubiera tenido el n más 3, el n más 1 y el n, pues necesitaría y que los coeficientes sumaran cero. Entonces esto, por ejemplo, sería 1 menos 2, 1. ¿Vale? O sea, aquí le ponéis el 1 más n. Esto no lo podría hacer de esta manera porque los coeficientes son 1 y 1, 2 menos 1, 1 y no me suman 2. Entonces, pues a lo mejor aquí le podríamos poner, si aquí en lugar de un 1 tuviéramos un 2, pues ahora resulta que esta sí la podríamos sumar porque 1 y 1, 2 menos 2, 0. Bueno, esa es un poco la idea de las telescópicas. Vale, criterios de convergencia de las series. Los criterios de convergencia de las series, estas de momento son válidos para series de términos positivos. Este es el general. El general parece tonto, pero es bastante... nos puede salvar tiempo. Si el límite de la sucesión es 0, no sé qué pasa. Pero si el límite es distinto de 0, que es la parte que me interesa, diverge. Si no, es un sigue buscando. ¿Cómo seguimos buscando? Criterios. Cociente, este es el que utilizaremos el 99% de las veces. Hago el cociente, si el límite es menor que 1, converge, mayor que 1, diverge. Si es exactamente igual a 1, no decide, sigue buscando. Criterio de la raíz. Este lo utilizaremos básicamente cuando tengamos algo que esté todo elevado a la n, ¿vale? Entonces lo mismo, menor que 1 converge, mayor que 1 diverge, igual a 1 sigue buscando. Vale, RAB. Este es el que se utilizaría cuando no decide cociente, pero este año normalmente de este año, de unos años para atrás ya no lo explican, pero bueno, yo os lo dejo ahí. Otra que tiene nombre, la serie armónica generalizada. Esta sabemos cuándo tiene suma, pero generalmente no sabemos su suma, ¿vale? Y esta es convergente si el exponente es mayor que 1 y divergente si el exponente es menor o igual que 1. Criterio producto y Prinsheim. Esto también lo podéis oír hablar con el criterio de comparación con la armónica, ¿vale? O criterio a veces incluso del producto. Y esto es algo que tenéis que saber. Es algo parecido a lo que vimos antes en las impropias. Multiplico por un n elevado a alfa. Y lo que me interesa es, a ser posible, que me dé un... Ya, el alfa lo tengo que buscar yo. Tengo que elegirlo yo. Y lo que me interesaría es que me salga un límite que no sea ni 0 ni infinito. Entonces, si alfa vale 1 o menos, diverge. Si alfa es mayor que 1, converge. Luego hay otros dos casos que son un poco más liada. Bueno, eso os aparece por ahí en algún ejercicio y veríamos cómo se razona. ¿Vale? Y luego tendríamos el concepto de convergencia absoluta. Metéis todo esto que vimos aquí arriba, habíamos quedado que era para términos positivos, series de términos positivos. Si no, lo que vamos a hacer es meter el término de la sucesión en valor absoluto. Y si en valor absoluto es convergente, sin valor absoluto también lo es. Con valor absoluto decimos que es convergente condicionalmente. Entonces, si el valor absoluto converge, la serie sin valor también. Si el valor absoluto no converge absolutamente, no sé lo que pasa sin él. Puede que sí, puede que no. Si es que sí, o sea, si no converge absolutamente, pero sí sin el valor, es lo que se llama convergencia condicional.
Y luego, por último, las series alternadas. Las series alternadas nos vamos a quedar con las que tienen -1 a la n. Hay más, pero bueno, básicamente de unos años para acá también están quedándose solo con estos. Entonces tenemos nuestra serie alternada y el criterio de Leibniz nos dice que si la serie tiende a 0 y es decreciente, entonces la serie es convergente. Básicamente es mirar esas dos cosas. ¿Vale? Que el límite sea 0 y que sea decreciente en valor absoluto. Si cumple las dos condiciones, Leibniz me dice que la serie alternada converge. Bueno. Un problema que ha aparecido alguna vez es qué error cometemos en las series alternadas. El error en las series alternadas es el primer término que despreciamos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo también sumatorio y aquí yo que sé, tenemos -2 a la n, y nosotros empezamos a decir, pues esto es -2. Bueno, suponer que empezamos a contar en el 0 y acabamos en infinito. Si nosotros decimos, bueno, pues esto es igual a, cuando la n vale 0, esto es 1, -2, más 4, -8, más 16, -32, más 64, -128, más puntos suspensivos. Entonces, si yo digo que toda la suma es esto, 1 menos 2, que es -1, el valor de la suma, el error que estoy cometiendo es más pequeño que el primer término que desplazamos, que sería un cuarto. ¿Vale? A ver, lo estoy haciendo, en realidad aquí lo que debería, esto no funciona porque tiene que ser decreciente, tiene que ser convergente, si no, no tiene sentido. ¿Vale? Pero esto es escribir fracciones con este editor de texto es un horror. Entonces, a mí lo que me interesa básicamente es la idea. Si yo cojo y digo que todo vale el primer término, el error que cometo es más pequeño que 2, que es el primero que despreciamos en valor absoluto. Si lo hago así, el error es más pequeño que 4, más pequeño que 8, más pequeño que 16, ¿vale? Ya os digo que esto debería ser decreciente, el error se va haciendo cada vez más pequeño. Aquí se nos hace más grande porque estoy cogiendo el 2. Aquí debería haber cogido el 1,5. Pero os digo que es más coñazo de hacer. A ver, podría haber puesto -0,5 y entonces sería 1 menos 0,5 más 0,25 menos 0,125 más 0,0625 menos los puntos suspensivos, ¿vale? Entonces aquí se ve más claro. Si yo digo que la suma vale 1, estoy cometiendo un error más pequeño que 0,5. Si restamos 1 menos 0,5, el error que cometemos es más pequeño que 0,25. Si ahora sumamos estos tres, el error más pequeño que 0,125 y así sucesivamente. ¿Vale? Esa es la idea del primero que despreciamos. Y por último, lo quizás más importante de todo el tema, que es las series de potencias. ¿Por qué es lo más importante? Porque en esto, normalmente si hacen pregunta, la hacen de esto. Porque aquí recopilamos todo el tema. Me piden el radio de convergencia. El radio de convergencia es un límite, el límite de una sucesión. Fórmula que me tengo que aprender. Entonces, bueno, es el valor absoluto del cociente, el límite del valor absoluto del cociente, 1 partido por la raíz del valor absoluto. Si os fijáis, es el contrario, o está al revés, que los teoremas o que los criterios más bien de Cauchy y de D'Alembert, ¿vale? Cauchy o raíz, D'Alembert el cociente. Entonces, aquí estáis haciendo una sucesión. Estáis haciendo un límite de una sucesión, con lo cual ya estamos preguntando algo del tema. Luego, saber que la región de convergencia es los x menos x0 menor que ese valor de r que habéis obtenido.
Es otra cosa que tenéis que saber. Tenéis que saber cómo se calcula el radio, cómo hacer el límite de una sucesión, qué es la región de convergencia. Y luego tenéis que mirar qué es lo que pasa en los extremos. Y en los extremos lo que vais a tener son dos series numéricas. Pues si yo ahora cambio esto aquí por R, pues lo que tengo es una serie numérica. Entonces ahí vais a tener que utilizar un criterio de convergencia y generalmente suelen venir pensadas para que una sea de términos positivos y hagáis un cociente, una raíz enésima o lo que sea, y otra alternados para que hagáis un Leibniz. Entonces por eso esto es lo más completito de todo. Y luego tendríamos el problema 2, que es te doy una función y te pido un desarrollo en serie de Taylor. La diferencia de serie de Taylor con el polinomio es que ahora me voy a infinito. Y aquí lo que vamos a hacer generalmente es jugar con tres conocidas, que es la exponencial, su serie de Taylor es, bueno, en realidad sería Maclaurin porque está centrada en el cero, pero bueno, sabemos que es lo mismo. X a la n factorial, su radio es infinito. El seno de x menos 1 a la n, x2n más 1, 2n más 1 factorial, radio infinito. Y 1 partido por 1 menos x es el sumatorio de x a la n, pero en este caso el radio es 1. Eso lo sabemos y podríamos jugar con todas estas tres informaciones, sumando, derivando, integrando, cambiando cosas, pero básicamente con estas tres salen todas, ¿vale? Lo único que tenéis que tener cuidado es al integrar, que de repente los extremos de convergencia pueden funcionar. Veremos el ejemplo más tonto, que es 1 partido por 1 más x al cuadrado, no funcionan en el 1 y en el menos 1, pero al integrar que me da el arco tangente de x, sí que funciona en el 1 y en el menos 1. Y luego, al derivar, cuidado, ¿por dónde empieza el sumatorio? Porque si el primer número es una constante, al derivarlo se va a ir a cero, entonces tenéis que mover dónde empieza el sumatorio. Es decir, si vosotros deriváis la que pusimos antes, el sumatorio de 2 a la n empieza a contar el 0, el primer término era un 1, ¿vale? Yo estoy haciendo x a la n, empiezo en 0, la primera derivada, el primer término es un 1, si lo derivo es en 0, entonces el sumatorio de la derivada no puede empezar en 0, tiene que empezar en 1, porque ha desaparecido un término, ¿vale? Entonces cuidado al derivar. Vale, pues esto, nada, esto sería el pequeño resumen de la teoría de este tema. ¿Vale? Como siempre, todo esto queda luego mucho más claro viendo un par de ejercicios y demás, ¿vale? Este tema no es el más complicado de todos. Es bastante mecánico. Vale, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.